Bueno, buenas tardes a todos. Para nosotros es un placer estar aquí. Agradezco la invitación al Colegio de Reproducción Asistida de México, al doctor Jesús Barrón Vallejo. Vamos a dar una charla con una información que es referente y en la actualidad es vanguardia para las técnicas de reproducción. Vamos a hablar sobre marcadores moleculares y su aplicación a las muestras infectocontagiosas de fecundación in vitro, prácticamente muestras seropositivas a HIV, hepatitis B, hepatitis C, y en la actualidad sigo montando para lo que es sífilis en el laboratorio también. Técnicas de vanguardia. No tengo ningún interés, en este caso económico, con ningún laboratorio. Siempre hemos comentado en el grupo de embriólogos que el conocimiento es para todos, es sin frontera, y para que aquí la realidad es que para que nuestros pacientes se embaracen y tengan esa oportunidad de realizarlo, sobre todo este grupo en el cual, por algún tipo de problema, pues son portadores del virus de HIV. A lo mejor ellos tienen la culpa, pero es una parte deficiente, ¿vale? Vamos a hablar primeramente ¿qué es el virus de HIV? Recordar que se encuentra en diferentes fluidos, es decir, vamos a tenerlo en la sangre, pero sobre todo se encuentra en el semen. Hay pacientes que llegan y me dicen en el laboratorio, maestro Cuapio, es que yo soy cero, en este caso tengo carga viral indetectable. Sí, tienes carga viral indetectable, pero en sangre, no en el líquido seminal. Y en el líquido seminal están los espermatozoides y el esperma, en base a la etiología que tiene y la morfología que tiene, es más afín a tener que el virus de HIV se pueda adherir a la cabeza, pisa, media y cola. E independientemente de la carga viral, si está descontrolado, hay estudios en investigación que se ha demostrado que el virus puede penetrar dentro de la cabeza del esperma y obviamente el material genético. Y ese paciente, si lo llevamos a ocupar, no hay forma de eliminar el virus, ¿vale? Entonces, bien importante saber en qué secreción se encuentra y el número de copias que podemos presentar. La otra es las diferentes cargas virales, es decir, tenemos diferentes fluidos. También hay diferentes fenotipos y genotipos del virus de HIV. Hay que ver en el caso de los estudios, medir anticuerpo 1 y 2 para determinar qué tipo tiene, y la carga viral es muy importante. Recordar el componente del semen, que tenemos plasma seminal, células del sistema inmune y también células marcadoras de inmadurez. Hay que recordar la espermatogénesis, porque el virus de HIV también se va a pegar a esas células que a lo mejor no son todavía espermatozoides, espermatogones, espermátides, que no deben estar en ese eyaculado y sin embargo se puede adherir ahí. Y es indicativo de que algo está pasando. Pero algo bien importante, hay que tomar en cuenta la motilidad progresiva de los espermas, porque el virus se puede colocar o puede, en el caso de adherirse, a un esperma móvil progresivo lineal, que en la actualidad sería tipo A o tipo B, y a lo mejor morfológicamente es normal, y sin embargo tiene el virus adherido, ¿vale? Entonces, bien importante esa calidad seminal. ¿Qué es importante conocer a nuestros pacientes? El curso clínico de la infección. Es importante saber en qué etapa de la infección, por ejemplo, nosotros la tenemos. Puede ser en primeras etapas, en cuanto a semanas de infección, o a lo mejor años controlados, y siempre acompañado de una calidad seminal. Porque esto estaría indicando de que el paciente, mientras más controlado esté y la etapa del virus de infección o enfermedad esté avanzada, mejor para un procedimiento de lavado. Entonces hay que entender la historia clínica del paciente, a partir de cuándo, el infectólogo, el reporte del infectólogo, y tiene relaciones sexuales con su paciente, qué calidad seminal tiene, para tener toda esa información, ¿vale? ¿Por qué es importante esto? Porque la calidad espermática no se altera en infecciones primarias, es decir, cuando apenas está iniciando con la infección o tiene unos cuantos años y él es joven, la calidad seminal es muy parecida a cualquier semen. Y yo les comento que en el laboratorio, los que hemos trabajado, los embriólogos que hemos trabajado en el laboratorio, más de uno hemos tomado una muestra de semen de HIV sin saberla, porque a veces el paciente no nos dice que tiene HIV o es portador de hepatitis C. Sin embargo, le hemos manipulado. Entonces, desde ahí saber, con la área clínica, en la parte de historia clínica, saber que es portador. Ha habido pacientes que me dicen, tengo HIV, hacemos serologías y es portador de hepatitis C y de hepatitis B. Además, entonces hay que trabajar la muestra de diferente forma. Algo bien importante, la leucosospermia. Presencia de leucos en este tipo de pacientes me indica el grado de infección, pero también el grado de control o descontrol que llega a tener de los pacientes. Y sobre todo las alteraciones morfológicas son muy importantes. Y ahorita las vamos a ver. ¿Qué necesitamos en el laboratorio para este tipo de pruebas? Me perdonan, pero para hacer un análisis seminal adecuado, criterios de Kruger, morfología 2020, equipamiento. Necesitamos un buen microscopio con contraste de fases, objetivo de 20, para determinar bien la calidad seminal. No podemos ocupar cualquier tipo de microscopio. Entonces, yo siempre he comentado, hay que invertir en el laboratorio para este tipo de pruebas porque de ahí depende también el éxito de la reproducción. La otra, determinar el tipo de motilidad que tiene la muestra. Por ejemplo, aquí estamos observando un tipo de motilidad y yo les preguntaría, solo hay un esperma, ¿cuál es tipo A, B, C o D, o progresivo, lineal o no lineal? Y están observando un solo espermatozoide. Nosotros en el laboratorio observamos miles y millones al mismo tiempo. Tenemos que determinar el tipo de movilidad para el tipo de lavado que se va a realizar y cómo se va a procesar la muestra. Entonces, es bien importante que esos móviles progresivos pueden también estar infectados con HIV y determinadamente los niveles indetectables del virus
en ese tipo de muestras. Ahora la morfología. Esta tinción, sin decir marcas, para mí es la ideal. Por ahí tenemos, siempre nos agarramos a sillazos entre los embriólogos, pues la mejor, porque ahí permite determinar alteraciones en cabeza, en pieza media, en cola, y determinar finalmente cuáles son morfológicamente normales para determinar el éxito reproductivo de ese lavado de semen. Es decir, desde la muestra seminal inicial que nos pedimos, podemos determinar el tipo de alteraciones que tiene esa muestra y en base a eso ver desde el inicio cómo voy a trabajar esa muestra para procesar la muestra de lavado. La otra es, obviamente el virus de HIV se puede pegar a espermatozoides morfológicamente anormales en el semen. De ahí ser estrictos en la evaluación seminal. Criterio estricto de Kruger, es como un carro salido de agencia, un espermatozoide normal, no le duele nada, es perfecto. Y al observar el análisis seminal, hay muy pocos. Por eso en México, no sé, en otros países, cuando llegan laboratorios de otros laboratorios que no son de reproducción humana y reportan 70% de normales, yo les digo que me los presenten, porque a ver dónde están, no estarían ahí, ¿vale? La otra, les quiero presentar una revisión de los 40 artículos a nivel mundial sobre las técnicas de lavado de semen de HIV, donde diferentes grupos comentan que lo hacen, pero pocos también tienen resultados que demuestran que el análisis seminal o el lavado de semen puede salir positivo. Es decir, en base a todo lo que nos podamos realizar en el laboratorio, la tendencia de que pueda salir positivo en artículos internacionales dicen que es del 5 o 6%. Yo en México manejo el 10%. Y eso es en base a la morfología y también la técnica, obviamente, molecular para determinar la presencia de virus de HIV, sí o no. Y ahorita vamos a ver esos diferentes puntos de temas. Técnica de selección espermática. Pues hay que utilizar las 3 técnicas, yo digo hasta 4, que es gradientes de densidad, lavado, SUNAP, o inclusive, no sé, en el laboratorio hemos modificado con otros compañeros de Sudamérica también, SUNAP modificados, frío en calor o dependiendo, porque hay selección muy estricta del gameto masculino. Yo les he comentado en los congresos que siempre doy ponencia. Está bien, la mujer manda en reproducción, pero ¿qué creen? Sin espermas no hay embriones, sin embriones no hay niños. Entonces hay que tratar bonito al factor masculino, bien evaluado. Y eso va en la técnica de selección que voy a ocupar, que es muy importante, porque si empiezo el proceso mal, adiós al paciente. ¿Cómo lo voy a realizar? No hay un fundamento, una técnica o un manual de procedimientos que me diga, así lo haces. En base a la experiencia y la calidad seminal, yo sé cuántos lavados, cuántos gradientes, cuántos SUNAPs. La idea es determinar una buena calidad seminal. Por ejemplo, puede ser que yo tenga una muestra que originalmente tenga 70 millones y se mueve el 80%, y al final me quede con 1 millón, una movilidad del 99 en fresco, pero al congelar la muestra y descongelarla para la prueba molecular, tenga 500,000 con una motilidad del 10%. Esas muestras son para ICSI, me perdonan, no es para inseminación y FIP, cuando hago la prueba molecular. Entonces, obviamente, depende mucho el estatus del paciente y todos los estudios que yo pida para ver la muestra. Posteriormente, una vez que tengo la muestra lavada, la tengo que congelar. La mitad yo congelo en perlas, en este caso una técnica que permite separar una buena cantidad de espermas, poder mandar la mitad a un laboratorio de molecular que me determine por PCR en tiempo real que está libre de virus de HIV o no, y la otra parte guardarla. Siempre les comento en el laboratorio, hay que esperar la prueba molecular. Yo en lo personal no hago lavado de semen en fresco ni inseminaciones. ¿Por qué? Porque esa certeza de no saber si está positivo o negativo no lo voy a realizar. Y como les comento, no quiero que me lleven café ni tortitas al reclusorio cerrado por un falso positivo o negativo que se pueda dar. Hay grupos a nivel europeo que determinan que se hacen inseminaciones. Hay artículos, sobre todo un italiano, que menciona que se hacen inseminaciones, pero el problema es que hay un 23% que no saben nada de los casos, ni del bebé ni del paciente, y es muy elevado. Entonces, yo por eso únicamente es in vitro aquí en México. Ahora, ¿qué resultados hay en base a evidencias? Ese artículo del grupo IBI, cual yo me formé, marca en este caso la efectividad del lavado de semen para HIV y hepatitis C. Marca que si tengo una muestra de HIV, hepatitis C o combinada, no hay diferencia significativa en la concentración, motilidad o movilidad al recuperar una muestra, y que la calidad seminal de pacientes infectados es semejante a la de varones sanos a la hora de recuperar. Entonces, por ahí va enfocado como pues nos puede ir en el laboratorio de in vitro. La otra, ¿cuál es el éxito reproductivo de esas muestras? También el grupo que yo me formé, el grupo IBI, muestran un resultado de 2 años de programa en el cual mencionan cómo les puede ir con los resultados. Y comentan, por ejemplo, que independientemente de que tenga virus de HIV, hepatitis C o combinado, la tasa de fertilización es igual, no hay diferencia significativa. La técnica, en este caso, el porcentaje de clivaje al desarrollo embrionario es muy similar, y la tasa de embarazo también, al final, no hay diferencia significativa. Es decir, si un paciente es portador de HIV, hepatitis B o hepatitis C, tiene un mismo éxito reproductivo independientemente de la muestra. Otra cosa es cuando el paciente presenta las 3 infecciones o 2, porque hay que trabajar más duramente la muestra,
y menos recuperación, y obviamente el porcentaje de éxito puede variar. En los artículos muchos no mencionan que no hay variación, otros mencionan que sí hay variación. Pero la pregunta siempre ha salido, sobre todo el área médica, si yo ocupo esa muestra, ¿va a tener alguna afectación en el desarrollo embrionario? Pues la respuesta es que no. También el mismo grupo IBI lo demostró con un trabajo haciendo ICSI. Demostraron que desde que yo ocupo una muestra en fresco y otra muestra lavada de espermatozoides y determino el porcentaje de fertilización, de clivaje y número de embriones transferidos, no hay diferencia significativa. Es decir, puede ir como cualquier ciclo de in vitro con un semen sin ser seropositivo. Pero ¿cómo es el desarrollo embrionario? En ese artículo también ellos determinan desde la tasa de fertilización, la presencia de pronúcleos, la cantidad de fragmentos por día de embrionario, día 2 o día 3, y encuentran que no hay diferencia significativa en ninguna de las etapas. ¿Qué pasa en este caso? También llegando a día 3, porcentaje de fragmentos, simetría de las blastómeras, y etcétera, otro tipo de evaluaciones, no hay diferencia significativa. Aquí no lo llevan a blasto porque en ese artículo, en ese tiempo, no se llevaban a blasto, era en día 3 la transferencia, pero determinaban que no hay diferencia significativa. Yo esa muestra la puedo trabajar como cualquier muestra de un semen fresco para hacer un ICSI, y los resultados son prácticamente los mismos. Ahora, ¿qué necesitamos en la actualidad, sobre todo en México, para hacer un lavado de semen de HIV? Primeramente, para el paciente tenga un buen pronóstico viral y control de la enfermedad. ¿Cómo lo voy a realizar? Con un reporte del infectólogo y su médico tratante. Necesitamos que nos indiquen qué tipo de retrovirales está tomando, porque a partir del retroviral yo puedo tener una afectación directamente en la calidad seminal. La segunda es que él cumpla con tratamientos y controles que el médico le mande. Si no lo cumple, la calidad seminal se va a ver afectada y obviamente la posibilidad de lavado disminuye y se le debe quedar al paciente bien claro. Bien importante, la carga viral. Necesitamos saber la cantidad de partículas CD4 y CD8 que maneja el paciente. Lo que a mí me llega un montón de México y del extranjero, estoy indetectable. Estás indetectable en sangre, más no el líquido seminal, y el líquido seminal no se puede medir. Entonces, por eso es el lavado de semen, ¿vale? Las serologías vigentes, HIV, hepatitis B, hepatitis C y sífilis. Me dicen, ¿y por qué me pides el HIV si soy positivo? Necesito saber si es el HIV 1 o el 2, o cuál de los dos tiene, porque también afecta ese tipo de virus y también la calidad seminal. Y algo bien importante, hay que pedírselo a él y a la pareja, porque en la actualidad tienen también relaciones sexuales y muchas veces no sabemos si la paciente se infecta, si es por una relación sexual entre ellos y no por un mal procedimiento de laboratorio. Y desde ahí estamos cubriéndonos todos, como debe ser, con controles que digan que no pasa nada. Eso también pasa con las parejas serodiscordantes, es decir, con las pacientes del mismo sexo, en el caso de los varones. Serologías a los dos porque tienen relaciones sexuales. Y también las serologías a la persona a la cual le van a transferir los embriones, cuando es un útero subrogado, ¿vale? Cultivos recientes también, para determinar que no haya infecciones. Un análisis seminal reciente, pero realizado en un laboratorio de reproducción asistida. Por desgracia, en México y en otras partes del mundo, la calidad seminal se evalúa diferente en los laboratorios clínicos que en los de reproducción humana. Entonces debemos pedirlo en una de reproducción humana. Por lo menos en México, los biólogos más o menos ya estamos un poco parecidos en los conteos y le creo más a otra clínica de reproducción que a uno clínico. Cuando llega uno clínico, prefiero hacerlo yo, aunque el paciente pague un poco más, pero tener la certeza, ¿vale? Aparte de eso, el reporte del infectólogo para determinar el estatus de enfermedad y cómo voy a trabajar la muestra. Y algo bien importante, consentimiento informado. El paciente debe saber de punto a final qué vamos a realizar, cuál es el acto reproductivo, que el médico le explique, pero yo cuando llega al laboratorio, antes de pasar al masturbatorio, le vuelvo a explicar de inicio a fin todo el procedimiento. No entra al masturbatorio hasta que no tenga firmado el consentimiento. ¿Y que creen? El consentimiento informado es el paciente todas las hojas, el médico tratante todas las hojas, mi director médico todas las hojas y yo como responsable, y la firma de él y su pareja. Porque en ese sentido, todos qué es lo que vamos a realizar, porque no se vale que digas que yo no supe. Y aparte de eso, es por duplicado. ¿Por qué es por duplicado? Porque uno me lo quedo yo en el laboratorio, es parte de mi expediente clínico. A mí una vez al año COFEPRIS, la Instancia de Salud de México, me hace una revisión y al azar toma los expedientes. Si no está el consentimiento, no lo puedo hacer. Y el otro es del paciente. Yo siempre le comento, sáquenle copia, porque el laboratorio receptor les va a pedir el consentimiento para hacer el ciclo de in vitro. Si no hay consentimiento, no hay ciclo de in vitro. ¿Vale? Y finalmente, bueno, el éxito reproductivo y decirles que un 10% del procedimiento puede salir, en este caso, positivo. Ahora, ¿qué requerimos para hacer un lavado? Pues simplemente infraestructura. No puedo hacerlo en un laboratorio de andrología normal, porque los laboratorios de andrología son considerados nivel 1. Necesitamos un nivel 2 de material biológico, es decir, considerado como nivel 2 tipo de laboratorios porque manejamos muestras infectocontagiosas. Es donde yo en la actualidad manejé el lavado semen de COVID. Se deben manejar las de hepatitis B, hepatitis C y actualmente las estoy montando de sífilis porque son laboratorios nivel 2 de bioseguridad, acceso restringido.
únicamente personal autorizado para poderlo realizar. Solo podemos realizar un solo lavado por día. Aquí es donde tengo parte de las instalaciones que utilizamos para hacer el lavado de semen. Y obviamente, generalmente está solamente el encargado de lavado. A veces por los proyectos de investigación entran mis alumnos o algún doctor rotante, les explico, pero no deben meter mano y tocar nada para que vean la importancia del proceso de la muestra, ¿vale? Entonces, niveles de bioseguridad nivel 2. Y además de eso, ¿qué creen? Permiso de COFEPRIS, necesitamos el manual de procedimientos autorizado, el currículum responsable del que lo va a hacer, del centro también, y las instalaciones con todo el equipamiento. Ese tipo de infraestructura únicamente es para lavados de semen. No puedo meter nada de otro tipo de procedimientos de andrología. Importante también la morfología espermática, determinar la calidad de la morfología para saber cómo está. Ahora, yo quiero presentarles para que vean nuestra experiencia y sobre todo en marcadores moleculares, que por qué hay que hacer marcadores moleculares también en la actualidad, aparte en andro y también en embrio. Tenemos un caso de 7 casos, uno de factor masculino alterado por HIV y 2 con donación de ovocitos. Se evaluaron 96 óvulos vitrificados. ¿Qué se hizo? Calidad ovocitaria, calidad seminal, desarrollo embrionario lo evaluamos, resultados de la biopsia embrionaria, es decir, muestras lavadas de semen de HIV de parejas del mismo sexo, con una donante de ovocitos para que no haya un parámetro que nos vaya a modificar el resultado. Todos son con ovocitos donados, es decir, teóricamente no hay ninguna alteración, teóricamente. La única alteración es el semen lavado y vamos a ver cómo va el desarrollo embrionario. Los resultados muestran, por ejemplo, que cuando yo hago un lavado de semen de HIV, en fresco puedo tener 20 millones aquí en promedio, con una motilidad del 31%, y una vez que la muestra está capacitada puedo tener nada más 3 millones con una movilidad del 64%. Vean cómo disminuyó considerablemente la cantidad de concentración. Pero este resultado únicamente es en fresco. Al hacer yo la prueba de congelación y descongelación, puedo tener esa motilidad en un 10% nada más, y la concentración a lo mejor en 6 millones. ¿Y qué pasa con la morfología? La mayoría de los varones son 2% de normales, igual que un paciente infértil. Entonces, de ahí tenemos un resultado. ¿Qué pasa con la muestra seminal una vez que voy a hacer y el resultado sale negativo? Pues ya sabemos que tenemos una concentración de 1.5 millones con una motilidad del 21%. Eso no alcanza para una inseminación. Ahí se va el 10-15% de intento en ese ciclo, con todo lo que pudimos utilizar, y el paciente, si no se embaraza, otro lavado, no. Vámonos para in vitro. Ponemos, como son perlas, alcanza para 2 o 3 in vitro sin ningún problema, y al paciente es opción. La segunda es desarrollo embrionario. Vean, tenemos evaluación del cuerpo polar, de todo tipo de alteraciones de citoplasma, morfológicamente de los óvulos, y la tasa de fecundación, si observamos, en cuanto a los pronúcleos y observaciones, tenemos un buen porcentaje, el 76% de fecundación. Si evaluamos ya el desarrollo embrionario en día 2 y en día 3, vemos cómo en cuanto a calidad embrionaria de 2 a 4 células, es decir, blastómeras, o en día 3 de 6 a 8, empieza a disminuir el porcentaje de calidad de los embriones. De un 66.2 pasa a un 51.7. Si lo evalúo en día 4 a nivel de mórula, observo también que aquellos que son mórulas compactas o mórulas compactas tempranas, tengo un porcentaje ya disminuido de un 20% en promedio, 25%. En día 5, embriones que están haciendo hatching, es decir, un blasto que está haciendo hatching, tengo un 44%, vean cómo se ha caído. Y finalmente que pueden llegar a día 6, también tengan haciendo hatching 9, que es un 50%. Pues la calidad seminal, como podemos observar, es la misma como si fuera cualquier muestra en fresco, se comporta igual. Pero ¿cuál es la importancia aquí del análisis genético? Finalmente, de 31 embriones que se mandaron biopsiar, mandamos a mandar los embriones, vemos que 17 de ellos, es decir, el 55%, salen con alteraciones, anormalidades a nivel cromosómico, igual que cualquier ciclo. Y de los embriones que son considerados normales, sanos, hay una proporción de 50% hombres y 50% mujeres. Pero el resultado del análisis genético, vean, es caótico, en algunos ejemplos, en el estatus del 15, es multicaótico. Hay disminución, o en este caso, un cromosoma de más, un cromosoma de menos, o alteraciones. Y como podemos observar, ¿por qué está pasando esto? Pues en base a esta plática es determinar que hay marcadores moleculares que hay que determinar en esas muestras lavadas, ya sea en fresco o descongeladas. Es decir, ver cómo lo puedo realizar. ¿Por qué? Yo les puedo decir que la experiencia que tengo en la actualidad es de 31 niños nacidos vivos de HIV que ya están caminando en México. Y en este caso, donde no se ha encontrado la serología, al realizarla en el nacido vivo y la paciente, a los 2, 4, 6, 9 y 12 meses, negativo. Mi experiencia personal que tengo de que he hecho estos procedimientos en México, 163 lavados de hepatitis de HIV, 157 negativos, 6 positivos, con 53 nacidos vivos, 19 en curso, 34 lavados de hepatitis C, 31 negativos y 3 positivos, todos ICSI, 20 nacidos vivos y 1 en curso, 26
de hepatitis B, 21 negativos, 5 positivos, 11 nacidos vivos, y mi porcentaje de positividad oscila del 3.8, 3.1%, es decir, estoy dentro del margen que me está marcando los artículos. Pero lo importante de eso también es determinar esos marcadores moleculares, pues en la actualidad nos comentan que yo puedo medir el ADN mitocondrial del espermatozoide en fresco y luego también determinar ese ADN mitocondrial en la muestra lavada, como un marcador de calidad. ¿Por qué? Porque esas alteraciones cromosómicas que estamos viendo puede ser también de un reflejo de la espermatogénesis que tiene esa muestra por el virus de HIV y que el virus puede haber alterado ya la espermatogénesis y por eso ver la calidad seminal. Hay que implementar técnicas que me aumentar esos resultados. Y una cosa es esto, el DNA mitocondrial que se puede medir. Aquí están los resultados con marcadores moleculares en el cual demuestra cómo en pacientes infértiles disminuyen la cantidad de DNA mitocondrial, por ejemplo, y aumenta en DNA en pacientes que sí la muestra es fértil. Entonces, algo parecido debe aparecer en lavadas también de HIV o hepatitis C o hepatitis B, inclusive en sífilis, que es lo que estamos realizando en la actualidad. Pero también hay otra técnica también que tenemos que determinar, que es el impacto del HIV y la terapia retroviral combinada en base a la calidad seminal. Entonces, ¿qué podemos determinar como marcadores también moleculares? El estrés oxidativo, que es el principal daño en los espermatozoides y que ocasiona todos los daños. La apoptosis, la fragmentación de ADN en muestras en fresco y en muestras pues, lavadas. Pues en la actualidad en el laboratorio, que también hago investigación con las universidades, estamos investigando eso, marcadores moleculares vía fragmentación de apoptosis, de cómo están y después compararlo con desarrollo embrionario. Y vamos a obtener resultados que eso esperamos, que sea un marcador que me predizca y me permita aumentar el éxito todavía del lavado y desarrollo embrionario. En ese tipo de artículos, por ejemplo, está demostrado la calidad seminal, donde miden la concentración, la movilidad, la morfología, antes y después del lavado, y se dan cuenta, por ejemplo, que sí hay una afectación en los parámetros seminales en cuanto a calidad seminal. En este otro estudio nos determina, por ejemplo, lo que es la fragmentación de ADN también, o la oxidación, y vemos que hay una diferencia significativa el antes y el después, cómo disminuyen los niveles de fragmentación y de oxidación. Entonces es importante esos marcadores moleculares. Finalmente también podemos determinar también en cuanto a apoptosis o muerte celular programada, mira caspasa 3, cómo antes y después del lavado, dependiendo, por ejemplo, si es que es la caspasa, puedo disminuir la cantidad de apoptosis. Entonces, ese espermatozoide ya está lavado y que yo puedo observar que la apoptosis está incrementada, seguramente no va a dar un buen embrión, se van a bloquear. Y saber desde antes cómo procesar la muestra y disminuir la cantidad de apoptosis. Pero también, en base a la FSH, la testosterona y la LH, saber cómo la calidad seminal, porque hay marcadores para esas hormonas, saber cómo aumentan o disminuyen como un marcador molecular en los lavados de semen. No solo lavado de semen, también realizarlo en un espermatozoide no lavado, con marcadores moleculares. Todo esto implementado, aumentar las tasas de fertilización, de desarrollo embrionario y finalmente tener un nacido vivo en casa, que es lo que todo el mundo queremos. Entonces, es muy sencillo hacer una fragmentación. La muestra lavada, la muestra que tenemos pues, lavada, tener los resultados y ir monitoreando cómo puede ir el desarrollo embrionario. También hacer la caspasa 7 para ver apoptosis, o el mayoxis, utilizar estrés oxidativo o otra molecular como marcador y ver cómo va con esas muestras y compararlo directamente con el desarrollo embrionario. Todo esto nos va a permitir determinar que tenemos una buena calidad, porque en la actualidad se está determinando que a nivel de plasma celular hay marcadores también moleculares. Y si en el plasma seminal también lo puedo realizar en muestras lavadas de HIV, es decir, determinar la cantidad de los antioxidantes como superóxido de dismutasa, catalasa, en muestras lavadas, puedo también tener una correlación, como puede haber una afectación en la concentración, motilidad e inclusive en la morfología. Hay artículos que muestran lo siguiente, que va para allá vamos. Entonces, como se fijan, hay diferentes tipos de genes que pueden ser alterados. Aquí les estoy, por ejemplo, presentando cómo son estos genes que se pueden presentar en la evaluación inicial. Si yo quiero determinar un gen específico, puedo verlo a nivel de espermatogénesis, determinar cómo puede estar afectando en el lavado de semen, cómo puede estar marcándolo, dependiendo si es meiosis 1 o meiosis 2. También puedo determinar, si yo veo una muestra macrocéfala o con 2 cabezas, 2 colas, determinar que hay una alteración de algún gen en especial, si la muestra es teratospermica o si la muestra tiene adenospermia, baja concentración, baja movilidad. Este es un marcador que me está indicando afectación de la espermatogénesis y por ende en la calidad seminal de esa muestra lavada. También, por ejemplo, a nivel de la formación del acrosoma, ¿cuántos de nosotros no hemos tenido una muestra de lavado de semen en la cual tenemos una calidad seminal marcada, que no se ve en este caso la formación del acrosoma, y además de la formación del acrosoma, tenemos que ocuparlo porque es lo que hay. Ya tenemos un mal resultado reproductivo. Finalmente, yo puedo tener mi espermatozoide, aquí se los presento, y determinar que cualquier parte del espermatozoide tenga un marcador molecular a nivel de genes, y lo puedo hacer en fresco y en la muestra lavada. Y tener un marcador, aparte del lavado de semen,
y de otros espermatozoides que no se han de lavado y determinar la calidad del desarrollo embrionario que puedo tener. ¿Cuál es el único detalle aquí? Que esto me va a permitir en los pacientes y a nivel ya genético determinar cuantitativamente defectos en el esperma y también cualitativamente también. Y determinar si tengo alteraciones cromosómicas, alteraciones en el cromosoma Y de ese esperma lavado, o una mutación que se pueda presentar puntual, o a lo mejor una afectación de un gen del esperma, a lo mejor fecunda muy bien, pero vemos la parte epigenética. Sabemos qué va a pasar con ese niño nacido vivo de un lavado de semen de HIV, de un paciente con una mala espermatogénesis. Lo voy a poder ver, ¿no? Le tocará a lo mejor a mi hijo y al hijo del doctor evaluar a ese varón cuando quiera tener un bebé y te digan, vengo de un lavado, mis marcadores moleculares, ¿estás mal? Entonces, otra vez, tendrá que tener, entonces, a futuro, otro tipo de técnicas para evaluar esa calidad seminal. Finalmente, lo que me está indicando esto del aporte es saber el marcador molecular al grado de, primero, entender qué genes se pueden presentar en las muestras seminales lavadas, determinar también el porcentaje de, a lo mejor, de epigenética, de metilación, por ejemplo. Recordemos que la parte del factor masculino es el que más se metila rápidamente a fertilización, y luego el factor femenino. Hay una alteración, también hay alteraciones en esa parte, obviamente va a haber alteraciones epigenéticas. Finalmente, también determinar la activación del genoma embrionario, determinar que no tengamos realmente el número de blastómeras en el tiempo que corresponde, en un día 3 a lo mejor, de 6 a 8 tenemos menos o más, es indicativo de algo. Y también finalmente tener ese embrión, ese blastocisto, pero a lo mejor con un gen alterado. Y si tenemos un gen alterado, a lo mejor ese gen va a dar origen epigenéticamente a un niño que a los 4 años desarrolle un cáncer infantil por epigenética de una muestra seminal infectada del paciente. Finalmente, yo hago la pregunta al aire, ¿la etiología es un marcador de infertilidad? Sí, es un marcador de infertilidad porque estamos observando que muestra la base de HIV. De todas las que tengo en mi experiencia de casi 20 años, he visto solamente 2 normo y de ahí en fuera un montón de alteraciones por todos lados. Y finalmente logramos obtener un buen resultado reproductivo. La idea de esos pacientes que son portadores de HIV, hepatitis B, hepatitis C y en la actualidad de sífilis, tengan la oportunidad de ser padres, porque en base a las legislaciones y leyes, todos tienen el derecho de ser padres. Y si nosotros tenemos la herramienta de hacerlo, pues tenemos también la obligación de dar todo el esfuerzo en laboratorios, junto combinado con el área clínica, para que esos marcadores moleculares nos ayuden a tener un recién nacido vivo sano en casa. Muchas gracias.